Hola a todas y a todos, y bienvenidas y bienvenidos a este subpodcast Antropolocas y Antropolocos, el podcast que deja claro que la antropología no trata sobre desenterrar huesos. El día de hoy, en este nuestro primer episodio para el podcast, estaremos hablando sobre un tema muy interesante. Y bueno, durante el desarrollo de este podcast vamos a tratar un estudio comparativo del Día de Muertos entre dos regiones de Puebla y Oaxaca. Nos referimos a Zayacatlán de Oruro, Puebla y a Santa Catarina, Juquila, Oaxaca. Esperamos que este tema sea de tanto interés para ustedes como lo es para nosotros. Mi nombre es Linda Guadalupe González Gil y estoy haciendo este podcast con mi compañero Leonardo. Por favor, Hola a todos. preséntate, Leo. Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Leonardo Jaciel Guzmán Ventura y es un placer estar aquí compartiendo esta investigación que hicimos del tema. Bueno, mencionar que nosotros somos estudiantes de primer semestre del Colegio de Antropología Social de la UAP. Procedemos a desarrollar nuestro tema. Y primer punto, quiero citar un artículo sobre el Día de Muertos del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. En la época prehispánica, el culto a la muerte era uno de los elementos básicos de la cultura. Cuando alguien moría, era enterrado envuelto en un petate, y sus familiares organizaban una fiesta con el fin de guiarlo en su recorrido al Mictlán. De igual forma, le colocaban comida que le agradaba en vida, con la creencia de que podría llegar a sentir hambre. El Día de Muertos en la visión indígena implica el retorno transitorio de las ánimas de los difuntos, quienes regresan a casa al mundo de los vivos, para convivir con los familiares y para nutrirse de la esencia del alimento que se les ofrece en los altares puestos en su honor. En esta celebración de Día de Muertos, la muerte no representa una ausencia, sino a una presencia viva. La muerte es un símbolo de la vida que se materializa en el altar ofrecido. En este sentido, se trata de una celebración que conlleva una gran trascendencia popular, ya que comprende diversos significados, desde filosóficos hasta materiales. Su origen se ubica en la armonía entre la celebración de los rituales religiosos católicos traídos por los españoles y la conmemoración del Día de Muertos que los indígenas realizaban desde los tiempos prehispánicos. Los antiguos mexicas, mixtecas, texcocanos, zapotecas, tlaxcaltecas, totonacas y otros pueblos originarios de nuestro país. Estos trasladaron la veneración de sus muertos al calendario cristiano, la cual coincidía con el fin del ciclo agrícola del maíz, principal cultivo alimentario del país. Es en el ámbito del México profundo, como lo llamó Guillermo Bonfil, la fiesta del Día de Muertos encuentra su expresión más definida y revela con mayor claridad los principios básicos de un patrimonio cultural intangible. En la imaginación colectiva, las celebraciones anuales en torno a los muertos representan un momento privilegiado de los indígenas con sus antepasados, pero también de los hombres entre sí. Ya sea en vecindarios urbanos o en las pequeñas localidades del país, durante los últimos días de octubre y los primeros días de noviembre tienen lugar diversos encuentros ceremoniales entre grupos, familias y comunidades enteras que se relacionan a través de un culto compartido. En las comunidades indígenas de México, la fiesta del Día de Muertos es, a su vez, una zona del tránsito entre una época de profunda escasez y un periodo de relativa abundancia. En las regiones de Guerrero, Oaxaca o Chiapas, las comunidades pasan durante este tiempo del crecimiento a la cosecha del maíz, el cereal que, como ya se había mencionado, desde la época prehispánica ha constituido su principal fuente de alimento. De ahí que la fiesta de los muertos sea también un festival de la cosecha dedicada a compartir con los ancestros el beneficio de los primeros frutos. Los principios de reciprocidad que rigen entre los hombres y los ancestros convierten a las ofrendas del Día de Muertos en una retribución simbólica, ya que el ciclo agrícola del maíz sería inconcebible sin la intervención de los antepasados. Unido a una concepción cíclica de la vida y la muerte, el pensamiento indígena se organiza como una visión sumamente elaborada del cosmos que se encuentra en la fiesta de los muertos, el espacio más propicio para expresarse. Fíjate que escuchándote me pareció algo muy interesante que en la época prehispánica, ¿no? Hablando de antepasados, cómo mencionaban a la vida de la muerte. Bueno, la muerte
con una forma de regresar a la vida, ¿no? También, no solamente como un final, como un ciclo, es un ciclo, ¿no? Y me parece muy interesante, todo lo que mencionaste. Ahora, pues, procedo a platicar sobre Santa Catarina Juquila. Tengo que mencionar que tengo familia que radica ahí actualmente. Yo ya no vivo ahí, pero estuve un tiempo viviendo ahí. Este, y Santa Catarina Juquila se caracteriza principalmente por un mestizaje religioso, que es lo que mencionabas, anteriormente, ¿no? Sobre que se mezcló esta parte de la religión Las con creencias religiosas, sí, claro. y bueno, por ejemplo, en la actualidad, sigue siendo, uno de los lugares con más turismo religioso a nivel, nacional. Yo, estando aquí en Puebla, cuando llegué me sorprendí realmente de la cantidad de nombres que yo veía con el nombre Juquilita, ¿no? Entonces, Sí, es un sí, lugar. es que eso se puede notar en cualquier parte a la que vayas, yo te lo puedo decir también porque lo he notado incluso aquí en donde yo vivo, en Piaxtla, que igual pertenece a Puebla, e incluso mi abuela hacía sus peregrinaciones cada año a Juquilita, ¿no? Entonces siempre existió esa parte de que Juquilita, sí, pero en este sentido religioso, ¿no? Sí, exactamente, es más que nada las peregrinaciones, exactamente, es visitado, al menos yo que recuerdo cuando era niño, muchísimas personas de todos lados y principalmente de aquí, de Puebla, que es un lugar que visitan muchos de lugares y pues realmente, pues qué bien se siente, ¿no? Que estando aquí pues también te sientas en casa, que te recuerda al lugar de tu origen, ¿no? Entonces, pues bueno, te platico, Juquila, pues como te digo, es un lugar demasiado visitado por peregrinos a nivel nacional. Este, Está ubicado muy cerca de la costa, yo lo pongo entre la sierra y costa de Oaxaca, ¿no? Porque si nos vamos al centro de Oaxaca, está a 5 horas de Oaxaca, de Valles Centrales a lo que es Juquila, y de Juquila a Puerto quedan realmente 2 horas. Es una distancia muy corta que conecta, ¿no? Y muchas veces, pues, los peregrinos lo que hacen es visitan el santuario, que es muy común visitado, y de ahí se dirigen a lo que es Puerto Escondido. Y es, pues, la playa, ¿no? A disfrutar después de unas buenas vacaciones. Y bueno, háblame de Sayacatlán. Me parece muy interesante. ¿Qué me puedes decir de Sayacatlán? Bueno, yo voy a citar igual unos datos que saqué por ahí del internet. La población de Sagayacatlán fue fundada por grupos popolocas, mixtecos, nahuas y chándaras que se asentaron en el lugar en la época prehispánica. Durante un tiempo, Sayacatlán de Bravo pues, perteneció al antiguo distrito de Acatlán de Osorio, pero fue en 1930 que Sayacatlán logró constituirse como municipio libre y también como cabecera municipal. Y esta misma cuenta con una población aproximada de 1.363 habitantes, siendo su principal actividad económica la agrícola con la siembra del maíz, frijol y cacahuate. Bueno, Guau, me parece este, sí, 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 realmente, continúo. mira, lo que mencionas sobre el maíz, el frijol y el cacahuate, es algo que se da mucho en estos pueblos, ¿no? Relacionados porque, al menos, digamos, su actividad económica, mencionando Juquila, pues, más que nada esta de la religión, ¿no? Es muy poco común que las personas cultiven alimentos, ¿no? Al menos, eh, sí se cultiva lo que es el maíz, pero, como lo mencionas tú, que el maíz y el frijol y el cacahuate, como en Zayacatlán, pues, es muy poco, ¿no? Y, pues, la población, más cercana y de la que pertenezco también es el Chatino, ¿no? Que está, dividido en varias partes, en Zacatepec, Yaitepec, Mialtepec. Entonces, son estas comunidades que aún prevalecen como tal de comunidades indígenas, pero en Juquila, pues, actualmente no se ha visto, ¿no? No se ve tanto como lo es en estas zonas. Sí, pues su actividad económica se basa principalmente en esto del turismo, ¿no? El turismo religioso. Sí, claro. Vamos a comenzar, nosotros decidimos hablar de este tema, porque estamos en las fechas de noviembre. Noviembre está terminando y ya se acerca Navidad, pero lo importante aquí es una celebración que es muy, muy importante en México, el Día de Muertos. Nosotros decidimos hablar de esto porque tuvimos un interés realmente cuando surgió la actividad de transversalidad que nos dice, ¿no? Que es De una hecho, gran fue diversidad de cosas. antes, sí, de hecho fue antes, justo a mediados de octubre, me parece, fue que empezamos a platicar acerca de estos temas,
precisamente haciendo una pequeña comparativa sobre estas regiones. eh, y pues sí, al final se dio lo de transversalidad y resultó muy propicio desarrollarlo completo para pues ser presentado y para que diera origen hoy a este podcast. Sí, claro, porque me hablaste, ya recordé, me hablaste sobre la Mixteca Baja Poblana, que me pareció muy interesante. Me dices que hace mucho calor. Si visitan alguna vez las personas que nos están escuchando, pues yo creo que hay que cuidarse del sol. Lleven short. La idea principal es platicar sobre el Día de Muertos. Es una tradición, y como ya mencionamos, muy grande, y vamos a hacer una comparación entre Zayacatlán de Bravo y Santa Catarina de Juquila. Este, Y quiero que comiences, me encantaría que comenzaras a platicar un poco sobre las fechas, que es en noviembre, obviamente las fechas que ya conocemos, pero háblame de las fechas, cómo ocurre en Zayacatlán, cómo empieza, ya sabes. Dime qué son lo que se pone, ya sabes, las ofrendas, qué ocurre en esos días, si se hace referencia a ciertas cosas. Háblame y bueno, me encantaría que nos comentaras a todos nosotros que estamos aquí, que nos comentaras específicamente cómo también te sentiste estando ahí, cómo fue que llegaste con la información, cómo la obtuviste, cómo fue la comunicación, todo el contacto me parece que es algo fundamental como en un trabajo etnográfico, ¿no? Sí, es imprescindible esto de cómo se recopiló la información, ¿no? Bueno, en este caso, yo no soy de Zayacatlán de Bravo, sino que, como ya lo dije antes, soy de Piaxtla, Puebla. Sigue siendo un pueblo perteneciente a la Mixteca Baja Poblana, ambos lo son, pero Zayacatlán de Bravo está un tanto más retirado de la capital poblana. A mí me queda, o sea, a mí estando en Piaxtla me queda unas 3 horas aproximadamente en auto y Zayacatlán está, pues yo podría decir que a unas 5 horas. Sí, sí, yo diría que sí. Eh, yo llegué a esta comunidad, pues sí, terminé resultando atraída por cómo hacen sus ofrendas en Zayacatlán, porque en el periodo de gobierno del 2014 y 2018 invitaron a trabajar a mis papás. Mi mamá entró como directora de Casa de Cultura y mi papá pues estuvo dando clases de música. En ese tiempo pues a mí me andaban trayendo de arriba para abajo con ellos porque mis hermanos ya habían salido a estudiar, ¿no? Era la única que quedaba con ellos. Y pues fue así como llegué hasta Yacatlán de Bravo, llegué inicialmente pues dando yo clases de música, impartiendo clases de música. También me parece muy importante mencionar sobre esta comunidad, que es una de las pocas que aún conserva, digámoslo así, como idioma madre principal, el mixteco. Y pues menciono que incluso se enseña en las escuelas, ¿no? Porque yo tenía alumnos muy chicos, bueno, de todas las edades, ¿no? Realmente niños de 5 o 6 años a señoras y señores, pues ya más grandes, ¿no? Y hay, la gente ahí realmente es muy cálida, muy hospitalaria, son, pues, ay, uno se siente apapachado estando ahí, la verdad. Incluso algunas veces los niños y las niñas me decían que les enseñara tal cosa en la guitarra y ellos me enseñaban a hablar mixteco. Entonces, pues hacíamos como una especie ahí de trueque de conocimiento porque yo les enseñaba X requinto o X em, posición acorde en la guitarra y ellos me enseñaban, por ejemplo, cómo se dice pollito en mixteco, ¿no? Aprendí mucho de ellos y espero que ellos también hayan podido aprender lo poco o mucho que sé. Y pues estuvimos ahí, bueno, trabajando ahí, pues 4 años, ¿no? Y ahora que se dio esto de transversalidad, mi papá me hizo el favor de ponerse en contacto nuevamente con la que ahora es la expresidenta del municipio y le comentó esto de que pues quería ir a visitarlos con motivos de ir a ver sus ofrendas, ¿no? Y accedió completamente. Fui precisamente el 1 de noviembre porque es la ofrenda grande, digamos
así, ¿no? Tuve la oportunidad de estar ahí con ellos y con ellas desde temprano, pues ver cómo se realiza todo este proceso y realmente fue algo muy grato para mí volver a estar ahí con ellos porque no se sentía como nada forzado, ¿no? Porque por eso mismo de que ya habíamos convivido anteriormente, pues 4 años, eh, todo se dio muy normal, muy natural, pues sin nada forzado y también aprecio mucho que me hayan recibido tan cálidamente, recibido también tan repentinamente porque avisé pues a la mera hora realmente, pues fue algo mal hecho de mi parte, pero de todos modos tuvieron como la amabilidad de compartir conmigo todas estas experiencias, todas estas vivencias, conocimientos que hay en torno al Día de Muertos en Zayacatlán de Bravo. Y pues Wow, bueno, pues mira también, que ajá, es, es interesante que menciones esta parte de, bueno, a mí me llamó mucho la atención sobre, bueno, como dices, esta parte que mantienen el mixteco, es algo que pues lamentablemente en muchos lugares se está perdiendo, ¿no? Y que lo enseñen en escuelas, por ejemplo, es como que wow, me sorprende porque yo te puedo mencionar en el caso de Uquila, se perdió totalmente en esa zona específica, ¿no? Te digo, alrededor lo que es Zacatepec, Santa María Meltepec y Aitepec son lugares donde se prevalece y la mayoría de la población sigue hablando lo que es el chatino, ¿no? Y en Coquila, pues lamentablemente como que se ha perdido, realmente pues ya sabes, ¿no? Problemas de discriminación, el que muchas personas lo vean como algo extraño, ¿no? Y me pareció muy bonito el cómo los niños te decían esta parte del trueque, ¿no? De que tú enséñame a tocar tal cosa en la guitarra y nosotros enseñamos mixteco. Y eso es algo realmente que se disfruta, que haces un intercambio, que es parte de la convivencia humana, ¿no? El acercarse, el poder convivir. Me llena pues mucha felicidad saber eso, ¿no? De, wow, qué bonitas experiencias puedes retomar de esos lugares. sí, claro, totalmente. Y esto que mencionas sobre este, los idiomas, podríamos decir, pues se puede realmente prestar para otro episodio en este podcast porque ya me quedé con la intención de seguir haciendo más episodios, aunque ya me gustó esto. Claro, Esto de la diversidad lingüística y cultural que hay en el país, ¿no? Y pues bueno, también me interesaría saber, mencionaste hace un rato que pues tú viviste un tiempo en Juquila y que realmente tienes familiares allá. Me parece que tu mamá pues vive en Juquila, ¿no? También cómo fue sí. para ti el volver a ponerte en contacto con ellos. Bueno, tampoco creo que tuvieras años sin hablarles, pero en este caso ponerte en contacto específicamente para que te platicaran sobre todo esto en torno a Día de Muertos. Muy bien, pues mira, no quisiera extenderme mucho en este tema. Realmente, pues te digo, yo estuve viviendo ahí 12 años, desde pues, que estaba muy pequeño hasta los 12 años, pues mi hermana me trajo para vacaciones, supuestamente, pero pues me quedé a estudiar, ¿no? Y aquí estamos, más de 6 años aquí, más o menos. Entonces, aquí nos encontramos. ¿Cómo fue? Realmente, pues te digo, estuve 12 años allá y como niños muchas veces, pues, nos las pasamos jugando. Realmente como que no le tomamos importancia a estas cosas que hacen, ¿no? Y el volver a acercarme, obviamente, sí manteníamos un contacto más que nada con la familia de mi mamá, que es, con quienes radican en su gran mayoría ahí. Este, el volverme a comunicar para este caso específico fue números de teléfono. No tuve la oportunidad de ir en estas fechas, entonces, fueron números de teléfono y andar buscando a mi mamá, marcándole a cada rato para a ver si me contestara, y luego porque a veces, pues, se va la señal, ¿sabes? Que es muy común que suceda. Em, entonces, era como andar buscándola, o realmente cuando, le llamaba me decía que estaba ocupada, ¿no? Y yo como: "Mamá, hágame caso, no necesito tal". Entonces, ya después, pues, dijo: "No, pues ya le voy a marcar a mi hijo", como que se acordó que tenía un hijo por acá. Y Sí, y me marcó y me dijo: "Ah, pues, ¿qué pasó?", ¿no? Y pues ya, le dije pues, en esas fechas de octubre, bueno, ya muy cercas a realmente lo que es, noviembre, ¿no? Y le dije: "No, mamá, me interesaría que me contaras sobre el Día de Muertos", ¿no? Y me dice: "Ya, porque, pues, tengo cosas que hacer", ¿no? Y yo: "Bueno, otro día, pero dígame cuándo", ya andaba buscando.
y le dije: "¿Me podría poner como en contacto con mi abuelo?". Pues mi abuelo no maneja lo que es la tecnología, los celulares, pues también ahí también lo ando buscando, es alguien que sale mucho y ya te imaginarás ahí llamándoles todos los días, tratando de, pues, conseguir más que nada información, y Haciéndote un sería algo muy espacio en su bonito. ocupada agenda. Sí, por supuesto. Y, pues, es un señor que se la vive en el campo, lo cual admiro muchísimo, 86 años y camina muy bien y todo, entonces es admirable, ¿no? Entonces, haz de cuenta que me comunico con mi mamá y ya me dice, ¿no? Me empieza a platicar y todo fue como que ese acercamiento de lo que yo incluso estaba alejado, ¿no? Porque qué lejos me encuentro, ¿no? De la tierra donde he nacido, dijera la canción mixteca. Este, realmente me acercó mucho a lo que cuando yo estaba ahí, sí lo viví y realmente, pues, te digo, pasé muchos años ahí, pues sí, bueno, 12 para mí son muchos, pero, pues, fueron muy divertidos y realmente el disfrutar de esas tradiciones que estaban muy alejadas de mí, porque ahora con lo que me platicaron son cosas que yo a lo mejor ni le tomaba importancia, ¿no? Y, pues, la verdad fue muy bonito hablar con mi abuelo, sobre esto, porque son de las cosas que realmente no se hablan, ¿no? Y, pues, nos dicen que es la costumbre, ¿no? Y digo: "Okey". Entonces, hablé con mi abuelo, me pareció muy interesante, y también tuve la fortuna de conocer a un primo de mi abuelo, que es, se llama Fortunato Vázquez. Realmente no había coincidido en nada casi con él porque, pues, no lo conocía, y mi mamá me lo presentó por videollamada, porque mi mamá es bien moderna con el WhatsApp, me dice: "Él te puede platicar", ¿no? Y yo, pues, mucho gusto, ¿no? Ahí presentándonos, todo muy improvisado, pero es una persona excelente, muy agradable, y y me encantó, ¿no? Me encantó como la forma en que empezó a platicar, me sentí un poco nervioso, déjame decirte que estaba muy nervioso, más que nada por cómo preguntarles, porque cuando me empezaban a platicar era como que me platicaban, y yo quería preguntarles algo más, pero sentía que todo tenía que ser todo muy relajado, muy tranquilo, porque no podía interrumpir esas pláticas, ¿no? Y pues realmente muy emocionante, es algo que no había hecho antes, una entrevista, pues, una por vía teléfono, y pues que realmente que tenga que ver con algo cultural, ¿no? Y pues vaya, es algo de lo que se disfruta mucho y pues el convivir con personas de tu comunidad es, creo que una de las cosas más importantes que he hecho y, pues, muy interesantes. Sí, claro, y esto que mencionas de dejar que las personas se soltaran a hablar y hablar, me parece muy importante en este sentido, porque muchas veces se sacan, cosas mucho más enriquecedoras, así, ¿no? Dejando que las personas te cuenten, que se expresen, como ellos quieren, como, pues, ellos, sienten, como ellos vivieron, y no algo tanto como, digámoslo así, rígido de: "Ay, pues, ¿y esto qué es?", ¿no? Y sí, muchas veces de esto, de lo que la gente, nos va diciendo, nos va contando, pueden surgir muchas nuevas preguntas, muchas nuevas dudas, reflexiones en nosotros mismos, como en este caso, estudiantes de antropología, ¿no? Porque Sí, al menos me pasó a mí, que durante, pues, hacer la estructura, el esqueleto de cómo iba a ser el trabajo antes de tener la oportunidad, pues, salir a realizar las entrevistas, las pláticas, sí era todo algo, digámoslo así, como muy cuadrado, ¿no? Pero una vez estando ahí, pues ya teniendo la situación enfrente, conviviendo con las personas, platicando, escuchándolas, surgen muchísimas otras cosas que tal vez uno ni siquiera se hubiera imaginado de preguntar, porque, pues, son cosas que uno desconoce muchas veces. También esto que mencionas, que aunque estuviste viviendo en Juquila, muchos años y fue cuando eras pequeño, pues uno tal vez no tiene, la conciencia de lo que se hace, ¿no? sí, Es, yo diría que es algo como que damos por sentado, porque igual cuando yo estuve en Zayacatlán, pues viví todas estas cosas estando con la gente de este municipio, pero que realmente no les di la importancia, la relevancia que merecen, o que al menos, en este punto y en mis primeros meses de estudiante, pues creo que se les deberían adjudicar, porque sí son dignos de, pues, de admiración, ¿no? sí, totalmente. Créeme que como dices, ¿no? O sea, es como dejarlo fluir porque no se limita a una respuesta como de un sí o un no, un verdadero o un falso, ¿no? Sino que se trata de adentrarse
a mundos totalmente distintos que pareciera que conociéramos. Como te digo, y en mi caso, pues, pareciera que yo la conocía, pero cuando escuchas, te hablan personas más grandes de que tú y que conocen y que han seguido algo, digo: "Okey, estoy aprendiendo algo nuevo", y que realmente yo creía saberlo, pero realmente no. Es como, entonces dejar fluir, ¿no? Dejar que el agua corra, entonces surgen nuevas cosas, nuevos pensamientos, nuevas ideas, como dices, nuevas preguntas que nos exactamente, que nos ayudan aquí para conocer más a fondo de lo que vamos a hablar, que, bueno, es muy interesante esto, pues, más que nada por el tema de etnografía, ¿no? De que estamos iniciando en primer semestre, estamos arrancando, agarrando vuelo en esta hermosa carrera de antropología social, eh, y la cual ha sido muy interesante, ¿no? Y, pues, bueno, ya comentando esto de cómo fue el acercamiento, lo cual es muy importante, me gustaría que me platicaras qué hubo en esas entrevistas, qué te dijeron, háblame de los días, cómo se lleva a cabo en Zayacatlán, lo que es el Día de Muertos. Bueno, empezando, precisamente por las fechas, algo que me parece importante mencionar es esto de que se hacen las ofrendas, la primera ofrenda se hace para el 28, ¿no? Que es esta ofrenda para los accidentados. Pero en Zayacatlán la ofrenda la ponen desde el 27 de octubre, desde el 27 de octubre en la tarde-noche, porque allá se tiene como esta creencia de que los muertos, los difuntos, las almas, van a visitar a sus seres queridos, llegan a las ofrendas a las casas entre las 3 y las 4 de la mañana del 28 de octubre. Entonces es por esto que tienen que dejar como todo listo desde el 28. Pero también me mencionaban que todos los preparativos para las ofrendas empiezan mínimo desde 2 a 3 semanas antes. Esto porque allá se acostumbra mucho a poner en las ofrendas mole de chivo. Y digo que desde 2 o 3 semanas antes porque es en ese tiempo que matan el chivo y ponen a secar la carne. Entonces, pues este mole va con carne de chivo pues seca, ¿no? Que requiere pues precisamente su tiempo para matar al chivo y para que su carne seque, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues también son ofrendas realmente, diría yo, muy abundantes, y también las compras y todo las empiezan a hacer para que, para tener todo listo, ¿no? Todos los preparativos. Entonces, pues sí, su primera ofrenda la hacen el 28 y la hacen pues para los accidentados. En Juquila también ponen ofrenda el 28. Fíjate que eso te iba a decir, dije, me puse a pensar en el 28 y digo: "No, realmente no". Guau, me impresiona la parte de los preparativos. Creo que todo esto, pues, ya sabes, ¿no? En lo que es cocinar ese el mole de chivo, no, ni siquiera lo había escuchado. Guau, me sorprende cada vez. Es como que cambias tu mundo, ¿no? Porque, pues, el único mole que no bueno, que conozco yo es pues, el de pollo, ¿no? Y entonces, es muy, no, me hace cuestionarme más sobre esto. Y el 28 realmente en Juquila aún no se ve nada porque no existe o no se ha llevado a cabo esta parte del Día de los Accidentados que, pues, me parece muy interesante que lo consideren y que los dividan, ¿no? Y, pues, realmente puedo decir que no existe o no se lleva a cabo un día que sea 28 sino hasta el 30 y de ahí te contaré después. Bueno, respecto a lo de el mole de chivo, yo tampoco había escuchado nunca de esto del mole de chivo hasta esta vez que fui a Zayacatlán. Y, me mencionaban que allá no se acostumbra a poner mole de pollo en las ofrendas, o sea, mole con pollo, porque hay un lugar, hay un poblado que está aproximadamente a 10 o 15 minutos de Zayacatlán, pero está más cerca del distrito de Acatlán, ¿no? En este lugar, pues, las ofrendas son ya como más lo que se acostumbra a ver en la capital poblana, ¿no? Y allá sí ponen, mole de pollo, no se acostumbra a esto del mole de chivo, pero en Zayacatlán me mencionaban que ponen mole de pollo
porque los tecolotes bajan a sentarse pues precisamente en las ofrendas y no dejan pasar a las ánimas. Y es por eso que ponen mole de chivo. Oh, mira, es un gran argumento, realmente no lo había interpretado así y más que nada porque mencioné esto de los tecolotes, es que también sería bueno que lo comentáramos en otro podcast porque las creencias de estos animales, ¿no? Que exactamente lo dicen más que nada por las almas y por ahí Esto ya en mi podía pueblo, entrar para un podcast sobre antropología simbólica. Bueno, de eso también realmente, pero bueno, sí, sí. bueno, ¿te parece que nos vayamos dividiendo? ¿Te hablo de un día y me hablas de otro día o quieres irte así Claro y que sí. después te hablo yo? Me mencionabas que los preparativos empiezan el 30 de octubre, no el 28. ¿Qué se hace el Exacto. 30? El 30, realmente el 30 de octubre. Pues mira, los preparativos en Santa Catarina de Juquila, en el centro, que es pues el centro donde está la iglesia, el centro del pueblo, es la plaza, así se llama, ¿no? Y se le conoce el 30 de octubre como el Día de la Plaza. El Día de la Plaza, es donde llegan los comerciantes, por lo regular de Oaxaca, de algunas comunidades cerca, de ahí que venden sus productos, ¿no? Venden mole, venden chocolate, venden flores, ya sabes, las flores, la típica que es la de cempasúchil y La la flor de de, cempasúchil, la de sí, terciopelo. y la de terciopelo, que es la morada. Entonces, en este lugar, venden pues muchas cosas dulces, incluso pan, pero aquí hay una cuestión que el pan se prepara exactamente en Juquila porque el que traen, pues por lo regular es en Oaxaca, que es el de como de amarillo, pero el en Juquila es un poco distinto. Creo que vamos a poner unas fotografías ahí en un enlace en donde vamos a mostrar un poco lo del pan. No llegó el pan acá porque se lo comieron en el camino, no sé quién fue, pero bueno. Entonces, te puedo decir que el día de la plaza es donde toda la gente del pueblo va al centro a comprar sus preparativos, ¿no? Todo lo que necesiten, ahí lo vas a encontrar de seguro. Entonces, me comentaban también que en los últimos 2 años, pues en este año que pasó y el anterior por lo del COVID, no se llevó a cabo como antes, ¿no? Porque yo sí me acuerdo de esos días y pues realmente estaba llenísimo de mucha gente, muchísimo movimiento y pues era una fiesta también, ¿no? De andar comprando sus cosas pues, para el Día de Muertos. Y, y ha cambiado, también me comentaban lo que es mi abuelo y su primo, que es Fortunato, me comentaba que, porque les pregunté, ¿no? Ahí entró la curiosidad, ¿y cómo era antes, no? Estoy hablando de que antes, pues, que hubiera más carros, ¿no? Y me decía, pues, hoy en día, pues, es muy fácil que lleguen con, pues, sus bultos de flores, bueno, muchas flores y muchas cosas y todo, pero antes, me dice, venían con su cargador, que es como un cesto de carrizo y venían con sus animales, que son los burritos, ¿no? O sus mulas, entonces traían cargando esas cosas y caminando, ¿no? Entonces me deja pensando y digo que actualmente tenemos mucha ventaja, ¿no? Porque imagínate caminar, y llegar en esas condiciones y, pues, me menciona esto, más que nada el cargador, y ahí traían sus cosas y, pues, venir desde muy lejos, ¿no? Para vender sus flores, sus frutas, sus dulces. Entonces, es algo muy muy interesante que, pues, bueno, se disfruta realmente cuando estás ahí. Espero, pues, si las personas que nos escuchan algún día visitan eh, lo que es, en estas fechas, lo que es Santa Catarina de Juquila, pues, creo que se van a impresionar. Es algo bonito realmente. Pues espero yo poder visitarlos algún día porque también me parece muy importante. Me dan muchas ganas de ir a visitarlo. Te reciben con los brazos abiertos. Bueno, ¿te parece que hablemos? Bueno, me dijiste que el 28. Después me podrías hablar qué sigue después del 28. ¿Qué es lo que pasa después del 28? Bueno, el 28 es la primera ofrenda, como te mencioné, la ofrenda para los accidentados. Y el 31 se pone la segunda ofrenda. Bueno, realmente el 30 en la tarde-noche, por lo mismo que comenté hace un rato, ¿no? Sí, sí. Entonces, el 31 se hace la ofrenda o deja la ofrenda para los niños, ¿no? El 31 es el día de la ofrenda de los niños. Este, entonces sí, esta ofrenda es más chica
mucho más chica en relación a la ofrenda a la tercera ofrenda que se pone, que ya es la ofrenda de los fieles difuntos, de los pues difuntos grandes. Este, Sí, y también algo que llamó mucho mi atención, no particularmente de este día, sino en general de cómo se realiza todo esto de las ofrendas en Sayacatlán, es que por esto mismo de que se tiene pues la creencia de que los difuntos, las almas llegan por la madrugada, en la mañana, a eso de las 7:30, 8 de la mañana, se les deja preparado el desayuno, ¿no? Aparte de la ofrenda que tienen puesta, generalmente en la cocina, en el comedor de la casa, se les deja un plato, en caso de los niños, se les pone atole y algún tipo de pues desayuno ligero, ¿no? Y para los accidentados y la ofrenda de los difuntos grandes, este, se pone precisamente mole de chivo o pozole hecho con pepita de maíz, hoja de hierba santa, café y pan. Y pozole que mencioné, el pozole hecho con pepita, maíz y hoja de hierba santa, no lleva nada de aceite, ni manteca, ni nada de eso, sino que se hace únicamente con pues, los ingredientes que te acabo de mencionar. Y pues sí, en las mañanas se les pone su desayuno a los difuntos, y por las tardes también se les pone su comida. A los niños se les pone arroz y sopa y ya a los adultos en la comida se les pone mole de chivo, en frijoladas que son conocidas como ditanduchis, que en este caso dita quiere decir tortilla y enduchis pues quiere decir frijol, ¿no? Que ya pues vendría siendo lo de en frijoladas. Y se les pone refresco, ahora se les pone antes, ¿no? Pues no había la posibilidad de poner refresco, pero ahora ponen refrescos y fruta. Entonces, aparte de la ofrenda que tienen puesta ahí en sus casas, de los altares y todo eso, también tienen su desayuno y su comida, pues a buena hora, ¿no? En el comedor de lo que alguna vez fue su casa en vida. por supuesto, es una gran comida, diría yo. Digo, si es que necesito ir ahí a probar después de esos días, por supuesto. Dan Y ganas algo de que que me te pongan una ofrenda ya. sí, no, pero bueno, primero debemos, terminar la carrera, Sí, después vemos. sí, no, no, Mira, eso es más adelante. sí, bueno, eso sí. Me interesó también esta parte de la hora en la que dices que lo ponen, es en la tarde porque llegan en la madrugada. ¿Qué madrugadores son? Eso es, bueno, para es bastante interesante porque, pues, me pone a pensar que es diferente, ¿no? Esta es una de las diferencias también en las horas en la que empieza y, pues, también el día de los niños, que, ¿cómo se llama, no? El día de los niños, este, en Santa Catarina de Juquila, hablamos y se llama Día de los Angelitos, ¿no? Como sabes, pues, Júquila, pues, está más relacionado por esta parte de la religión católica, entonces se le conoce como el Día de los Angelitos. Este día me comentaban, las personas que entrevisté, mi mamá, el primo de mi abuelo y mi abuelo, que es como alegría, es una alegría. Me mencionó que esos niños que murieron, pues, demasiado pequeños, no pudieron tener quizá cuando crecieron, ¿no? Entonces, esa alegría es, que ese día los consienten, ¿no? Ahora sí que desde muy temprano, digamos, a las 8 de la mañana, pues, no es temprano para mí, ¿no? Bueno, digamos que sí. Se empieza a hacer la preparación y todo es igual, como mencionas aquí, muy pequeño, o sea, es algo para niños, ¿no? Me comenta mi mamá que le ponen juguetes, juguetes y hacen un arco en la mesa, se pone una mesa y se hace un arco con carrizo. Y en estos carrizos se le amarran las flores de cempasúchil, y realmente se ve muy bonito, es un arco lleno de flores que se pone en la mesa y en la entrada de la puerta, en la primera entrada, perdón, y después ya, ¿no? Que es alrededor de la puerta y después ya en lo que es la mesa. En esa ofrenda, se suele poner muchos dulces, ¿no? Desde pequeñitos enseñados a comer dulces como siempre.
Muchos dulces, panecitos chiquitos, que es pues, el pan de muerto, que es ahí en Juquila, que realmente tiene como una forma de un cuerpecito, no tan literalmente, pero tiene una forma, ¿no? Y tienen, esos panes tienen unas caritas, ¿no? Y pues realmente se ven como bebés. Entonces, todo es muy pequeño en esa ofrenda. Son panes muy pequeños, los platos que les ponen son, pues, para niños, los vasos que les ponen igual, como mencionas, un poco de atole, y chocolate, un poquito, ¿no? No, chocolates también de dulces, ¿no? No tanto de chocolate, chocolate. Este, También les ponen mamilas cuando, pues, se tiene esta parte que mueren cuando nacen o un poco antes de nacer, pues se le ponen lo que son las mamilas, las uvas, siempre pues las uvas, las frutas muy, muy importantes, y también se les pone esta parte de caldo de pollo y mole, ¿no? Que es como te digo, se ve tan tierno porque es todo muy pequeño y pues dan ganas de comerse todo, pero sí, más que nada es esto, ¿no? De las partes pequeñas y las veladoras. Siempre se le ponen, veladoras que son unas chiquitas igual, por cada persona que, pues, que haya fallecido, ¿no? En ese día, a las 12 del día, que es mediodía, un poco antes, me acuerdo que mi abuelo se iba temprano, ponte que a las 11 para el panteón, y llevaba sus velas o sus veladoras pequeñas, y se dice que llevan la luz. Esta luz se la ponen en su tumba, a los niños se les deja flores, entonces va por cada tumba, ¿no? Poniendo sus flores y prendiendo sus veladoras pequeñas, ¿no? Entonces, de regreso, empiezan a las 12 a echar cohetes, ¿no? Que empiezan toda esa hora, desde las 12 hasta la 1, entonces son cohetes, cohetes. Entonces, se tiene que ir caminando hasta el panteón, ¿no? No te puedes venir en taxi o así, porque, pues, se supone que es ir a traerlos, ¿no? Una presencia tiene que ir a traerlos. Entonces, se va desde a las 12, tiene que regresar, ya regresan. Entonces, lo que hace, recuerdo haber hecho mi abuelo, entran en también su caminito de flores, por supuesto, y ya se prende una vela, que es como un cirio, una vela muy grande en un candelabro por lo regular, y se pone en el medio, y esta se pone y se hincan a rezar, ¿no? Mi abuelo me dice, pues, lo que se sepan, porque realmente los que ahí saben rezar, pues, realmente son las señoras, ¿no? Que son las que tienen mayor edad, y, pues, esto casi no se le dice que no es muy común que lo aprendan, entre hombres, entonces, también sería un tema de que deberíamos tomar después. Claro, claro. Se reza y se prende el copal, las velas chiquitas, y se tiene ahí, dice mi mamá que también se les tiene que poner música, porque es esa alegría, ¿no? Esa alegría que quizá no pudieron tener en la vida. Y pues realmente es algo muy interesante, y muy pequeño todo, da mucha ternura, y pues eso es lo que pasa el día 31, que en Huila se le conoce como Día de los Angelitos. Sí, pues vemos que se procura hacer como el ambiente más propicio posible para recibir a, pues precisamente estos angelitos, como se les conoce allá en Juquila. Y pues realmente en todo tu relato podemos ver muy marcado todo este mestizaje religioso del que hablábamos anteriormente que hay en Juquila, ¿no? Y en ese sentido yo quiero preguntarte si los arcos que se ponen tienen algún significado, tienen relación realmente con la religión o algo así, porque no es un elemento que esté presente en las ofrendas de, pues, de la Mixteca poblana, bueno, al menos no en Zayacatlán, ni en mi comunidad, ¿no? Ni en Piaxtla. Sí, fíjate que es lo que decía, que me faltaba mencionar algo, y era eso, el significado. Eh, Como te digo, este, yo tampoco lo había visto en otros, bueno, en los lugares que he estado no lo he visto, sí, pocas veces en lo que es la ciudad de Oaxaca, pero muy poco. Entonces, el significado del arco, realmente me comenta mi abuelo que la religión católica le ha dado esta parte de un significado que son como las puertas del cielo, que es donde estás, ¿no? Que le dan ese significado que son puertas del cielo, como pues, si nos lo ponemos a imaginar, pues sí, no sé, un arco y las flores que dicen que es como esta parte de que te están guiando a las puertas del cielo, que aún le siguen dando ese significado, ¿no? Y eso es lo que significa, según la religión católica, en Santa Catarina. Y esto es algo que me parece, pues, también imprescindible de mencionar, porque
al menos en Zayacatlán, algo que me mencionó un señor que tuve oportunidad de, pues, de platicar con él, a él lo conocen todos, o al menos escuché que todos le decían tío Lolo. Me mencionaba que ellos procuran, como mantener lo más posible alejado de la religión con esto del Día de Muertos, ¿no? Menciona que la parte religiosa en sus ofrendas, él considera que es poner el agua bendita y ahumar la ofrenda con copal, que es como, pues sí, lo más común que se llega a ver allá, pero también menciona que es una tradición prehispánica esto de realizar las ofrendas en Día de Muertos y es una tradición que se ha mantenido a lo largo de los siglos. Por lo tanto, procuran no involucrar tanto a la religión porque, lo cito, como él lo dijo, son cuestiones separadas que deben conservarse así. Eh, por lo mismo, tampoco se ve esto allá en Zayacatlán de que se vaya a velar el panteón o de que se hagan rezos, como lo mencionaste tú, esto de que las señoras son las que rezan normalmente. Allá no se da esto, ¿no? No se da esto de los rezos, no se da esto de las veladas. Realmente la gente tampoco va a los panteones a adornar las tumbas, porque en su casa, ¿no? Todo el recibimiento, la bienvenida que le dan a sus muertos, lo hacen en su casa y pues sí, se evitan como esta parte de rezar y cosas así, ¿no? Ellos prefieren cantar, estar platicando o cosas por el estilo. Y también de hecho de la ofrenda de los niños, que te digo que es más pequeña, esta va colocada en una mesa muy chica, pero lo que a mí me parece particular es que justo en el medio de la mesa se hace como un bulto con fruta y con pan. Por abajo, o sea, por la parte de abajo lleva manzanas, plátanos, naranjas, y la parte de arriba va cubierta por pan rojo. Este, y al final lo que termina asemejando este bulto es a una sepultura, ¿no? Eh, sí, pues sí, se hace como una referencia a una tumba, pues en esta mesa, ¿no? Es algo que también se ve presente en las otras ofrendas, pero pues en este caso del Día de los Niños es mucho más chica. Igual como lo mencionabas tú, todo se hace como a una escala más pequeña, ¿no? Y esto de los dulces, bueno, para despedir a los niños, que los niños, llegan la madrugada del 31 y se van la madrugada del 1 de noviembre. Antes de que se vayan, la gente prepara los itacates de los niños. ¿A qué me refiero con esto? A que meten en bolsitas pues de palma, no sé, realmente no sé qué material sea, meten pues todo lo que había en su ofrenda, ¿no? Deshacen este bulto que te mencioné, la tumba la deshacen y meten todo a las bolsitas y les meten dulces y les hacen su itacate, porque se supone que los niños cuando se van, pues se llevan precisamente pues su itacate, ¿no? También se hace lo mismo con la ofrenda de los accidentados, también cuando se recoge la ofrenda, se les hace su itacate a todos estos pues difuntas, para que se lleven y puedan seguir con la comilona aún fuera de casa. Este, pero no se recoge por completo, en este caso la ofrenda de los niños no se recoge por completo, nada más se dejan ahí, se deja la mesa y se dejan las bolsitas ya hechas, ya preparadas con todo adentro, ¿no? Los itacates, para posteriormente, o sea, el siguiente día, tender la siguiente ofrenda, que es la ofrenda de los grandes. Pero cuéntame cómo se vive también todo esto, si hacen otra ofrenda en Juquila, porque hasta ahí más vamos una y el día de la plaza. Ah, por supuesto, sí. Y mira, esta parte que dices que mantienen, que tratan de mantener la separación, ¿no? De la religión, pues lo asemejo más como esta parte prehispánica
sorprendente y me encantaría si es que hay fotos y podemos adjuntarlas después. Sí, Eh, claro, de hecho todas las fotos van a estar adjuntadas. Se pretende que este video termine siendo subido a YouTube porque por falta de dinero y de licencias no pudimos hacer el podcast con programas para hacer podcast porque también necesitamos licencias para subir el podcast pues a las plataformas correspondientes, ¿no? Entonces, sí, por en la descripción del video en YouTube vamos a estar adjuntando un enlace que lleve a todo este material fotográfico que se recolectó de pues ambas comunidades. supuesto. Y bueno, mira, fíjate que me impresiona esta parte, como dices, como hacer un bulto y como darle esa forma de un cuervo, es muy distinto, por supuesto, y como dices tú, no hay rezos, ¿no? Y eso me parece que es interesante que lo sigan manteniendo, que no se pierda ese hilo o que se involucre, porque pues tenemos esta parte, ¿no? De que es más del lado prehispánico y esta que adoptó más del lado religioso, ¿no? De la Religioso. religión católica, sí, por supuesto. Y, y vaya, que es sorprendente, esas fotos pues serán, yo creo que muy buenas de verlas. Te hablo del primero, el día 1. El 1 de noviembre. Realmente, retomando lo de Los Angelitos, el día primero a las 12 se hace lo mismo, se visita pues lo que es el altar, siempre se mantiene el cirio que es la vela, una vela muy grande en el medio, ¿no? Se trata de mantener siempre con luz, pues no apagarlo y actualmente pues se visita primero que el santuario, que es la ofrenda y es como ir a dejar a los angelitos. Entonces la persona que va tiene que irse a dejar a los angelitos caminando igual. En ese día ya no hay cohetes, ya está como más tranquilidad. De hecho, este es muy curioso, ¿no? En ese tiempo que pues, se recoge la ofrenda también y se vuelve a poner otra nueva. Lo único que se queda pues es el altar, se cambian las velas, las veladoras, que son diferentes, se cambia toda la comida, por supuesto. Algo también curioso es que en esas ofrendas no se suele poner fotografías, como muchas personas lo hacen, ¿no? Que ponen fotografías de quienes fallecieron. Y hay 2 cuestiones, una porque realmente no es muy común, y la otra es porque hay personas que, pues, no tuvieron las posibilidades de tener fotografías de, pues, digamos, de las personas más grandes, ¿no? En el 1 de noviembre se va igual a la misma hora, a las 12 y se va ahora sí a prender veladoras ya de tamaño normal, o realmente grandes, a los difuntos, a las difuntas que, pues, han fallecido, ¿no? Entonces, tienen esta parte de dejar las velas, las veladoras, las flores, y se regresa, ¿no? El día primero, ya te digo, es más tranquilidad, de hecho, ya no hay música, de hecho, es como más de paz, ¿no? Darles paz. En la ofrenda de regreso, pues, ya está todo arreglado, entonces ya es como todo tamaño normal, ¿no? Los platos de mole, caldo de pollo, si alguien tiene alguna comida favorita, pues igual se pretende como cocinarla y ponerla ahí. Se ponen, pues, ya sabes, todas las frutas, manzanas, naranjas, mandarinas, uvas, cañas. Hay como un alimento exótico que es de Oaxaca, de Pinotepa, me parece, que se llaman cuatecos, ¿no? Es algo que sabe muy amargo, pero, pues, a las personas les gusta, no sé por qué, pero está bueno, ellos dicen que está rico y, pues, bueno, espero volverlo a probar porque ya tiene mucho tiempo. Y se Pues ponen nunca esos, había ¿no? escuchado de los cuatecos. También espero probarlos Sí, algún día. sí, es interesante. Y pues ya también, ¿no? Les ponen su refresco, obviamente, para los que toman refresco, cigarros, cervezas, este, pues es una ofrenda grandísima. Y los panes, también ahí ya son unos grandes, ¿no? Unos que, pues los abrazas casi. Entonces son muy bonitos los panes y muy deliciosos, por cierto. Y ya es esto más que nada, más la representación de las personas grandes y, como te digo, es la vela, que es por regular siempre tiene que ir al medio, al centro de la ofrenda, y ya es más paz. Las veladoras por cada persona que se pone, pues ya es más paz, ya es más tranquilidad. Ese día, pues, si es que hay personas que conocen ahí, pues se hace una oración, como te digo, que son por lo regular las personas mayores. Y también quiero mencionar, ya, bueno, ya finalizando un poco sobre esto, el comienzo, a las 3 de la tarde se inicia algo que se llama el doble, bueno, le dicen doble, es el repique de campanas
y eso es del 1 de noviembre, desde las 3 de la tarde, y termina el 2 de noviembre. Toda la noche, están tocando, sin parar. Algo que he de mencionar es que actualmente son los presidentes del barrio los que están, pues, tocando, ¿no? Y ayudan los que están en la iglesia, ¿no? Los que están en el curato, que es el centro donde por lo regular están toda como esa organización. Y anteriormente me comentaba mi abuelo que las campanas estaban abajo de la iglesia, no estaban. Entonces, anteriormente, todas las personas del pueblo podían ir a tocar, se les enseñaba desde a los niños, a los jóvenes, a los adultos ya, y tocaban, y toda la noche, y toda la noche, y toda la comunidad se organizaba para ir. Y era, pues, me dice mi abuelo que era algo muy importante porque, pues, toda la gente estaba ahí, ¿no? Y obviamente, pues, es cansado estar ahí, toda la noche y se organizaban para llevarles pan, chocolate, frutas, ¿no? Comida. Entonces, era algo muy interesante y, pues, finaliza lo que es el 2 de noviembre, pues, se se hace una misa a las 5 de la tarde en el panteón y ahí es donde termina realmente lo que es el Día de los Fieles Difuntos y eso, bueno, eso es de mi parte, y cómo se siguen los siguientes días en lo que es en Zayacatlán. Antes tengo una pregunta. ¿El primero en la madrugada se va a velar al panteón o solamente se hace esta misa a las 5 de la tarde del primero? Oh, casi lo olvido. Mira, realmente sí se adorna por esta parte en el Panteón de las Flores, pero no se suele hacer, y eso te iba a decir que tenía relación con Zayacatlán, que no suele irse a velar, como que nada más es como esos días, pero no, realmente no se vela, solo se queda ahí en, digamos, nada más cuando las personas van a dejar sus veladoras, sus velas y sus flores, pero no, realmente no se hace una vela. Nada más es la Okey, misa de las 5 en el panteón. okey. Bueno, de este día fue realmente del que pude, como recabar más información en Sayacatlán, precisamente porque fue el día en que a mí me tocó estar ahí, presente en lo que ponían las ofrendas, en lo que me platicaban, me explicaban, me contaban, algunos relatos, un tanto paranormales, ¿no? Y bueno, este, sí, del 31 te digo que la ofrenda de los niños no se recoge, sino que se deja la mesa ahí y, pues, ya con los itacates hechos, y el 31 en la noche se tiende la ofrenda para, los difuntos, difuntas, pues, grandes, ¿no? Este, y ya. La ofrenda no la hacen o no la ponen en una mesa, esta no la ponen en mesa, sino que ponen petates en el suelo, a ras del suelo ponen petates y encima ponen hojas de plátano u hojas de mandarina para que la fruta y la comida se conserve. Entonces sí, toda la ofrenda va tendida en un petate. Por esto mismo de que, pues, como se mencionó un tanto en la introducción, este, pues, cuando la gente moría, cuando alguien moría, era enterrado envuelto en un petate, ¿no? También de ahí mismo nace la famosa expresión de: "Ya se petateó". Sí. Este, y bueno, en Sayacatlán conservan esto de que las ofrendas van puestas en petates, al menos la del 28 y la el primero van se hace nuestra fruta abajo, naranja, manzana, mandarina, plátano y arriba el pan. Estaba este pan rojo que también hace referencia a la sangre de los muertos, ¿no? Por eso el pan es rojo, porque toda la ofrenda va cubierta de este pan rojo. Y pues a mí me pareció interesante, ¿no? Porque en otras ofrendas podemos ver este clásico pan de muerto, estas hojaldras, con ajonjolí, con azúcar, pero allá no había ninguna, ¿no? Todo era pan rojo, todo, en todos lados había pan rojo, y es por eso mismo de que, pues, se hace esto de la tumba y encima el pan que hace referencia a la sangre de los muertos. Pues sí, la ofrenda va a ras del suelo, se hace esto de la fruta, luego el pan y la tumba, la sepultura, y alrededor de la sepultura van los platos de comida. Este mole de chivo del que te hablaba también se pone porque es un platillo especial, ¿no? Como muchas veces vemos en otros lugares que son las carnitas, mole de
guajolote o eso para las fiestas. En este caso en Zayacatlán es el mole de chivo, ¿no? Es el platillo especial y me mencionaba el tío Lolo que lo ponen porque es un platillo especial y quieren darle lo mejor a sus muertos que regresan, porque es una fiesta, es una celebración, es un recibimiento nuevamente de estos seres queridos, ¿no? Entonces, sí, igual en la mañana se hace lo mismo de que se les pone su desayuno, pues este pozole de pepita, maíz y hoja de hierba santa, café y pan. Pues esto, como mencioné, se pone independientemente de que esté la ofrenda, se les pone su desayuno en las cocinas, en los comedores, y se les pone su comida igual a eso de las 3 4 de la tarde. También me dijeron que ellos, pues en las noches, en las madrugadas que van a recibir a los muertos, dejan abiertas las puertas, deben dejar abiertas las puertas, entonces, para que pues puedan entrar, ¿no? También cuando llega el momento de que se van a ir, deben dejar las puertas abiertas, pues para que se puedan ir, ¿no? Porque me comentaban que la gente platica que cuando han llegado a dejar las puertas cerradas, se escuchan gritos y se escucha como alguien llamando para que le abran, ¿no? Entonces la gente tratando de evitar también vivir estas experiencias, pues procura dejar sus puertas abiertas y prendidas las luces también, ¿no? No se vayan a tropezar. Este, Sí, es y es es, es mira, guau, es un poco aterrador, realmente. Digo, no sé si siento que yo soy miedoso, ¿no? Y si escucho algo así, la verdad, me desmayo, algo así tiene que pasar. Sí, sí, por y eso mira, mejor deja las puertas abiertas también. sí. Bueno, pues, con la seguridad que hay en México, pues, no sabemos, ¿no? Pero, pues, igual, fíjate que Quién sabe qué es preferible? pues sí, pero ya no se sabe, no se sabe. Mejor, pues, es muy interesante y, bueno, me gusta que me hayas dicho esa parte de la parte del petate, ¿no? Que realmente sí lo sigue manteniendo como una tradición prehispánica, o sea, es que algo que casi no, bueno, al menos no suele verse en muchos lugares, te digo, y que lo sigan retomando, que sigan, dándole sentido a esto que, pues, es impresionante, ¿no? Muchísimos años han pasado y que lo sigan conservando de una forma, pues, dándole este sentido, ¿no? Al ciclo de la vida, una celebración más que nada, ¿no? A disfrutar, porque, pues, esa parte, ¿no? De que, pues, no hay que ponerse tristes en esas fechas porque, a pesar de que sí es para recordar, pero también hay que celebrar, ¿no? Celebrar que las personas estuvieron en vida, que alguna vez disfrutaron y, pues, una de las cosas que más se disfrutan es la comida, totalmente, eso estoy seguro. Y pues bueno, realmente me pareció muy interesante lo que mencionaste, esas fotos tienen que estar ahí en el documento sí o sí. Es, Sí, totalmente. sí, ver como todas las ofrendas hechas y tapadas, como me dijiste, con las hojas, para que se conserve. Realmente tienen mucha sabiduría en esas ofrendas, mucho conocimiento que yo estaría encantado próximamente, y yo sé que muchos de los que nos están escuchando, estarían encantados de conocer. Y guau, verdad que estoy muy sorprendido. Y esas historias tenebrosas, ¿te contaron algo más o realmente nada más fueron como que, pues, sí se escuchan cosas y lo de la luz? Porque también déjame mencionar, porque no lo mencioné, que también no se tienen que cerrar las puertas, es verdad, porque dicen que, pues, es necesario, ¿no? Porque las personas no pasan y eso creo que ahí se relacionan. La luz más que nada de las veladoras o las velas que se queden, encendidas, porque tiene que haber, ¿no? Esa parte de la guía a la luz, ¿no? Como muchas veces nos han dicho, ¿no? La luz, ¿no? Y bueno, y también que lo mencionen en la parte de Sayacatlán como el ciclo, ¿no? Que no es la muerte, sino una celebración de la vida, ¿no? Y Sí, bueno, es muy interesante. sí, antes de pregunta de las demás historias, relatos que me contaron acerca de estas experiencias, pues te voy a comentar también algo que me parece peculiar de esta ofrenda. De por sí tenemos ya muchos elementos particulares, peculiares en esta ofrenda, pero otra cosa importante a mencionar es que va dividida, ¿no? Están los petates, está el bulto y te digo que al lado pues de cada lado del bulto van platos de comida. Eh, pues diferentes platos de comida, ¿no? Regularmente los que la persona en vida
pues prefería comer, ¿no? Y del lado derecho de la ofrenda se pone todo lo que es para las mujeres, o sea, todos los familiares femeninos a recibir pues fallecidos, todo va puesto del lado derecho de la ofrenda y del lado izquierdo para los hombres. Este, y en la esquina inferior izquierda dejan un espacio en especial para también poner eh, pues platos, comida, luz para las ánimas, ¿no? Estas ánimas en pena que se conoce así, ¿no? Estos difuntos que ya no tienen quien les ponga ofrenda, que ya no tienen quien les prenda una luz, este, Guau. tienen un lugar especial en la ofrenda de cada familia de Zayacatlán. Es precisamente en la esquina inferior izquierda de cada ofrenda va esta sección en específico para las ánimas. Y para cada familiar fallecido que se recibe en las ofrendas, ponen una cera, que en este caso es lo que tú mencionas como vela, ¿no? Aquí se les conoce como ceras. Y regularmente se prefiere que sean hechas todavía con cera de abeja, ¿no? Por esto mismo de que se cree que los difuntos se llevan los olores, ¿no? Miren que las ceras huelan mucho pues abeja, ¿no? A la cera de la abeja. Procuran que lleven la menor cantidad de parafina posible, que sea todo como lo más apegado a lo que hacían anteriormente. Sí, Y pues sí, cada ofrenda lleva una cera por cada familiar fallecido. Y, por ejemplo, si vas a recibir a 7 familiares fallecidos, pones la misma cantidad de ceras para las ánimas en pena. O sea, esta relación es totalmente proporcional en cuanto a los familiares que recibes y a las ánimas en pena, ¿no? Este, también, eh, cuando llega la hora también de realizar estos itacates para los difuntos grandes, a las mujeres, que te digo que van de este lado de la ofrenda, se les ponen jícaras y también se les ponen canastas, jícaras y canastas, que es en lo que va empaqueta todo la comida, todo el pan, toda la fruta que se les pone a las mujeres, lo terminan empaquetando, terminan haciendo su itacate en canastas y a los hombres les hacen su itacate en bolsas o en ayates. Entonces también cada itacate se les deja en su respectivo lado de la ofrenda y en el momento en que están haciendo pues este empaquetado de la comida en cada itacate, se menciona para quién es cada itacate, ¿no? Pues no se vayan a confundir. ¿Qué tal y se llevan dos? Como en las posadas, los niños se llevan los gallinas, sí, pues todo eso esto, es ¿no? muy... Ah, También me mencionaba el tío Lolo y la señora Rosalba Vázquez Martínez, que también tuve oportunidad de platicar con ella, que ellos hicieron mucho hincapié en que ellos hacen lo que se les inculcó, ¿no? Me menciona el tío Lolo y lo cito también. Nos inculcaron que hay que hacerlo de esta manera. Es una cadenita que va de generación en generación y por eso pues, lo seguimos haciendo así, ¿no? Y lo que me menciona respecto a esto, doña Rosalba, es que ella vio lo que su mamá hacía y fue de ella que aprendió. Entonces vemos esto reflejado, ¿no? De que se las costumbres y tradiciones, ¿no? De que se respeta, se sigue manteniendo lo más fielmente posible a lo que ellos aprendieron con. También te menciono, te dije que esas ofrendas llevan mucha comida, mucho pan, mucho de todo. Realmente ahí sí se hace una fiesta de comida impresionante. Y también me decían que, por así decirlo, la ofrenda más precaria que pueda haber ahí se lleva mínimo unos 6,000 pesos. Por esto mismo de que te digo que ponen mole de chivo y un chivo
comprar un chivo, matar un chivo y todo eso, pues no te sale en menos de 1,500 pesos. Aparte de eso, ponen pues, mínimo 600 pesos de pan rojo para cubrir toda esta fruta y hacer esta tumba. Y pues aparte los demás platillos que van preparados y las ceras y todo, pues realmente es una inversión muy fuerte del dinero. Y me mencionaba el tío que una de las diferencias más grandes que él nota ahora, cómo él hace su ofrenda, a cómo su papá y su mamá, es que ahora él y su esposa tienen la oportunidad económica de poner más cosas en la ofrenda, ¿no? Tienen la oportunidad económica de hacer un gasto mayor, una inversión mayor y que haya pues muchos más elementos en estas ofrendas tan grandes y tan impresionantes que podemos observar en Zayacatlán de Bravo. Sí, realmente es muy, muy interesante todo lo que mencionas y, y me deja pensando, ¿no? Que algo que también me mencionaron ellos que también es, así nos los han inculcado, ¿no? También me lo dijeron, así es la costumbre. Algo que mencionabas con las velas, que ahí le conocen como ceras, también no lo mencioné. El día 2 cuando ya se es la misa, me cuentan que llevan estas pues, velas todos los familiares y hay una cruz que se llama la Cruz Grande. Es una cruz enorme, bueno, no tan grande, sí, ponle unos 4 metros, ¿no? Es la cruz y, y se van, ahí se llena de velas porque van todos los del pueblo de Santa Catarina de Juquila, van y ponen lo mismo que me dices tú, una vela por cada persona, como dices tú, ¿no? O bueno, cada persona va poniendo, ¿no? Y dice mi abuelo que se menciona el nombre de la persona, ¿no? Y que se le desea que esté en paz, que esté descansando, que no haya preocupaciones, ¿no? Porque pues muchas veces tiene esta cuestión de que cuando muchas veces las personas fallecen, pues se quedan inconformes, o sienten que se sienten tensos en sus cuando los van a ver y entonces dice que para no sentir esos ambientes que hagan este tipo de, digamos, de travesuras, ¿no? Que pues muchas veces allá le conocen como penar, ¿no? Cuando alguien se muere, es un familiar y como que no está tranquilo, también suelen pasar esas cosas, no exactamente en el Día de Muertos, pero sí cuando los días después de haber fallecido o se escuchan cosas o los ruidos o de pronto pues sientes presencias, ¿no? Y me contaba mi abuelo, ¿no? Que pues sí le solía pasar cuando murió su esposa, ¿no? Que la presencia de ella la sentía, ¿no? Y de pronto, pues los ruidos, ¿no? Y dice que ella, pues él hablando con ella, ¿no? Pues con las velas siempre que les ponía, pues era como que desearle, pues, paz, tranquilidad, que todo está bien, y pues quitarle esas preocupaciones, ¿no? Y pues es una vela por cada persona, se enciende y pues se ve realmente algo muy brillante ahí en esa cruz. Este, y vaya, que es algo muy, muy interesante de las dos partes. Mira, son ya casi 2 horas, bastante, y una plática bastante abundante, la verdad, y muy, muy interesante también la parte de Zayacatlán, me quedé maravillado con Zayacatlán y pues espero pronto visitar esa gran comunidad que realmente pues me deja pensando y yo sé que a muchos de los que están escuchando, los que se quedaron, si es que siguen aquí, por supuesto que están disfrutando de esto que es muy, muy interesante y claro que te abre muchos horizontes para ver las cosas, ¿no? Y pues eh, de mi parte, muchas gracias pues, por este podcast también, Lin, por hacer la investigación. Fue un trabajo pues bastante pesado, pero realmente muy interesante. Sé que, bueno, de mi parte, y sé que tú también, como me habías comentado, se disfrutó mucho hacerlo. Se, se aprendió mucho, se conoció, y es parte como de un nuevo comienzo para lo que es la antropología, ¿no? Como nuestros estudios que vamos a hacer en un futuro y pues los que aún, ya lo mencionó Linda, si aún no o no lo han decidido qué estudiar, am, antropología social, totalmente recomendado. En la Antropología social es una gran opción, sí, 100% recomendado. 100% recomendado por estudiantes de primer semestre. Pues, Sí, este, antes de concluya, me gustaría también añadir unas últimas cosas que me contaron estas personas acerca de las ofrendas, y es que en las ofrendas también se coloca jabón, jabón en polvo, jabón en barra, para que estos muertos, estos difuntos lleven y laven en lo que llega nuevamente el día de regresar
a comer de manera tan satisfactoria en las ofrendas de Sayacatlán. Y es algo que también me sorprendió a mí, ¿no? En lo personal, porque nunca había visto esto de que se pusiera jabón en la ofrenda. No sé si sea algo que se acostumbre también en Juquila, pero al menos No, aquí en Sayacatlán sí se hace esto de poner jabón. wow, jabón es algo interesante. Fíjate que no lo había escuchado realmente jabón. Sí me sorprendió cuando lo dijiste, dije, interesante, pero Sí, Zacatlán tiene muchas cosas interesantes realmente. sí, hay muchas cosas por investigar, muchas cosas por ver y por aprender, no solamente en Sayacatlán, pues en cada rincón, ¿no? Incluso en nuestras propias casas hay cada cosa por aprender, por desaprender también, por cuestionar y todo. Y bueno, también otra cosa que no mencioné es que una de las ofrendas que visité, que es la de Doña Rosalba, es que ella le hace una sección especial también a sus mascotas y eso me pareció muy bonito porque, Sí, porque pues esto, ¿no? De que también se les tenga las mascotas en este sentido pues, papel, por así decirlo, que se les aprecie tanto, se les quiera tanto, como para dedicarles un espacio especial en la ofrenda, ¿no? Y ella, pues, se levanta temprano a prepararles memelitas de maíz, ¿no? A sus mascotas y a ponerles croquetas y todo eso. Eh, de verdad que la gente, la comunidad, la población de Zayacatlán es toda cálida y pues yo agradezco mucho que me hayan recibido, agradezco mucho todas las atenciones que tuvieron para conmigo y con mis padres y mis hermanos. Y también, por último, ahora sí, voy a decir algo que me dio risa, que me comentó el tío Lolo cuando me despedí de él, cuando nos despedimos de él para ir a ver las demás ofrendas. Y me dijo que es que me invitó a comer mole de chivo y a mí como que no me gusta mucho el chivo, no es muy lo mío el chivo. Y me dijo, para que demuestres que estás estudiando antropología, tienes que comer chivo, porque si no te vas a contradecir. Y realmente pensé muchas cosas en ese momento, porque era algo en lo que ya había pensado, ¿no? Que en algún momento tenía que pasar en el trabajo de campo y todo eso, pero no esperaba que pasara tan rápido. Y bueno, ya ves. eso es todo. Sí, Sí, qué interesante agradezco. que te lo haya mencionado. Y pues ese señor de verdad que es una maravilla, me encantaría conocerlo. De verdad Sí, que también es maestro de mixteco, entonces yo creo que hay muchas cosas que aprender también de él y de tantas personas, ¿no? Y bueno, agradezco a todos los que se quedaron a escuchar hasta aquí este podcast que pensé que iba a ser un poco menos extenso, pero quedo muy feliz con el resultado que tuvimos, con esta plática tan rica, tan sabrosa contigo, Has. Pues me llevo muchas cosas aprendidas acerca de cómo se vive el Día de Muertos en Santa Catarina, Juquila, ¿no? Y también espero algún día poder vivirlo de primera mano, poder experimentarlo y pues eso, ¿no? Les agradezco mucho, espero que lo hayan disfrutado, espero que hayan aprendido mucho y pues espero verlos también en el siguiente episodio de este podcast que todavía no sabemos tratar. exacto. Muchas gracias también. Déjame agradecerte a ti por, pues, te digo, esta información tan, wow, interesante. Me llenó los ojos de ilusión porque ahora en mis ojos está, quiero conocer Zayacatlán y espero que muchos de los que están escuchando quieran conocer Zayacatlán y también Juquila, por supuesto. Es un poco más lejos, pero no se van a arrepentir. De verdad que son experiencias muy Vale la bonitas. pena, vale la pena. Totalmente, sí. Los viajes son largos, pero cuando estemos en un destino que nos agrade, realmente se disfruta. Y pues también quiero agradecerte, Lynn. Está muy interesante todo lo que hiciste, lo que investigaste. De verdad que escuchando, pues me voy imaginando tantas cosas que realmente, como te digo, ¿no? Como seres humanos muchas veces no tenemos como conocimiento de algo y nos centramos como en lo que podemos ver aquí alrededor, pero no tanto más a fondo, no vemos otros cristales, no vemos otras perspectivas de las personas y pues eh, espero pronto yo sí comer mole de chivo, quizá me va a gustar, yo espero que sí, porque a mí sí me gusta el mole. Eh, El no chivo. varía mucho, ¿no? Y pues es algo de lo que se disfruta mucho. Realmente yo también pensé, dije, será poco tiempo, pero realmente pues sí fue mucho y se extendió y lo disfruté muchísimo.
disfruté muchísimo de esta plática y pues realmente yo encantado de hacer más episodios de Antropolocos, que estamos encantados de, seguramente en un futuro se va a dar y pues si les gusta esto, pues saben que pueden, ahora sí que en los comentarios ya dándonos de aquí si les gustó, lo que les interesó. Y también lo de las fotos, por supuesto que se los vamos a comentar. Vamos a poner quizá algunas ligas que les van a guiar algunas páginas o quizá algunas publicaciones de, pues ya sea de Santa Catarina Juquila o Zayacatlán, que tenga información que les puede gustar o que les puede interesar. Saben que estamos aquí. Muchas gracias y me despido. Yo soy Jaciel y pues Linda. Y yo soy Linda. Sí, precisamente les vamos a dejar en la descripción de este video, les vamos a dejar un enlace que conduce pues a las fotografías tomadas, recopiladas de las ofrendas de Zayacatlán de Bravo y de Santa Catarina Juquila, Oaxaca. Esperamos que les gusten mucho, también pues las juntamos porque la imaginación hace muchas cosas, pero muchas veces necesita una ayudadita por ahí, y pues para que puedan apreciar con sus propios ojos la belleza, la hermosura de estas ofrendas, pues se las dejamos ahí colocadas, ¿no? Espero que pues también abran el enlace. Espero que disfruten mucho ver las fotos, como escuchar este podcast. Y pues me despido yo también. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Has, por la plática, que también disfruté mucho. Y pues sí, ya nos despedimos porque ya hicimos un buen de rato aquí y de por sí nos gusta hablar, pero ya llegó el límite, ¿no? Pues muchas gracias y espero que todos se encuentren muy bien, sea lo que sea que estén haciendo en este momento. Cuídense mucho y mantengan la sana distancia y todo eso por el COVID. Muchas gracias. Gracias a Dios.